Gracias a Dios por la oportunidad de alabar a Dios y tener esa seguridad tremenda de que el amor de nuestro Dios es un amor que nos envuelve, nos sostiene. El Señor no ha escatimado absolutamente nada para demostrarnos su amor. Bendito sea el Señor. Bienvenidos a aquellos que nos están acompañando en línea. Gracias a Dios también por esa oportunidad. Y el mensaje que queremos compartir de parte de nuestro Dios en esta hora es: Dios tiene un milagro para ti y para cada uno de nosotros. Y a pesar de lo que sea, Dios nos dice: sigue esperando de manera confiada. Realmente ese es el mensaje. Dios se deleita, Dios disfruta, no es algo que batalle Dios, no, lo disfruta Dios. El hecho de derramar bendiciones y bendiciones extraordinarias, pero tú y yo colaboramos de una manera muy especial cuando tenemos fe. Evidentemente, no estoy hablando de una fe cualquiera, estamos hablando de una fe que persevera, de una fe que insiste, una fe que a pesar de lo que sea, se mantiene inquebrantable. Y por eso hoy quiero compartir de la Escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 15, los versículos del 21 al 28. Ahí quiero que enfoquemos nuestra atención en una mujer que es un ejemplo para nosotros. Una mujer que es ejemplo para nosotros precisamente en esa capacidad de tener una fe que no se da por vencida. Y esto es lo que tenemos que aprender. A pesar de todo, nunca te des por vencido. Les comparto lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 15, del 21 al 28 menciona: luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviada para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. Es una historia realmente interesante que nos permite ver muchos aspectos diferentes. Claramente termina en un final feliz. Claramente termina con el milagro. Sí, pero nos damos cuenta que el proceso para llegar a todo ese milagro fue, por decirlo de una manera muy positiva, fue muy desafiante, por no decir que fue bastante pesado, bastante duro. Pero ¿qué nos está diciendo aquella mujer con su ejemplo? Ella nos está compartiendo su fuerza, su determinación de estar diciendo: bueno, Jesús es el que sana, Jesús es el que liberta, Jesús es el único que puede sacar el demonio de mi hija. Yo hoy voy a buscarlo, yo me voy a acercar a él, yo voy a clamar por su ayuda y no voy a descansar, no voy a escatimar ningún esfuerzo. Si hay que hacer algún sacrificio, lo que sea, pero voy a estar ahí. Esa es la clase de fe que tú y yo necesitamos desarrollar. Te comparto un par de detalles solamente para encuadrar un poquito toda esta narración. Número uno, ya el acercarse a Jesús era una situación muy complicada. No fue fácil para aquella mujer acercarse a Jesús. ¿Por qué? No era judía, era cananea. Durante cientos de años, los judíos y los cananeos habían estado en pugna, en lucha, en pleito, en discordia. Jesús era judío,
el equipo de Jesús, es decir, los discípulos eran judíos, la multitud que rodeaba a Jesús, el territorio donde estaban era judío. Por eso, acercarse a Jesús, además de que era una mujer, bueno, sí representaba algo extremo de complicación. Y la otra cosa que quiero simplemente remarcar de lo que acabamos de leer, bueno, sí tenía una tremenda necesidad. Su hija estaba poseída por un demonio que le afectaba, que le atormentaba, que le estaba haciendo la vida muy complicada. Claro, entendemos los que tenemos la oportunidad de ser papás que estaríamos dispuestos a hacer cualquier cosa por nuestros hijos. Cuando hay una necesidad de nosotros, bueno, también hacemos lo que sea necesario, pero hay en nuestros hijos, somos capaces de hacer algo mucho más especial. Por eso aquella mujer está gritando, está clamando, está insistente para buscar la ayuda del Señor Jesús. Aquella mujer enfrentó obstáculos, otro obstáculo para finalmente recibir aquel milagro. Pero ¿sabes qué? No la detuvo absolutamente nada. Igual a nosotros. Vamos a esperar grandes cosas de Dios. Vamos a estar confiados en que Dios puede derramar bendiciones más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. Bueno, tenemos que estar listos y preparados con esa fe tan determinante, con esa decisión. Nunca nos vamos a dar por vencidos. Quiero que analicemos juntos, que reflexionemos juntos en este pasaje y aplicándolo a nuestras vidas, toda aquella experiencia de aquella mujer. Te menciono 4 cosas por las cuales podemos desanimarnos, pero tenemos que tomar la decisión de nunca darnos por vencidos. El primer pensamiento que te comparto: no te des por vencido aunque te sientas ignorado. No sé si sea común o te haya pasado a ti, pero de repente hay alguna persona tan metida en su celular, quizá trabajando, quizá en un juego, pero metida en su celular, en las redes sociales, llegas y la saludas y ni te responde. ¿Por qué? Porque está tan concentrada en las redes sociales que no tiene oportunidad de escuchar ni siquiera el saludo. Se siente desagradable porque eres ignorado. Bueno, aquella mujer tuvo la tremenda experiencia de que está gritando con todas las fuerzas de su corazón por la necesidad de su hija. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Nada. Un silencio total y absoluto. No hubo respuesta de parte de Jesús. ¿Cuál hubiera podido ser la respuesta lógica de aquella mujer? O pensándolo bien, ¿cuál hubiera sido mi respuesta si yo estoy clamando mucho tiempo y no recibo una respuesta? Creo que aquella mujer pudo haber dicho tomar un par de opciones. Número 1, bueno, al buen entendedor, pocas palabras, se retira. No me quieren ayudar, ni modo. O número 2, sí reclamar y decirle, no seas injusto, Jesús, atiéndeme, respóndeme. No te quedes en silencio. Oye, ¿cómo fuiste capaz de sí atender al endemoniado gadareno y a mí no discrimines? Pudiera haber sido o retirarse o pudiera haber sido reclamar. ¿Qué fue lo que hizo aquella mujer? Que es el ejemplo para nosotros. Ella siguió clamando. Puede haber sido un silencio abrumador de parte de Jesús. Ella no se dio por vencida, siguió clamando. Y ese es el mensaje para ti y para mí. ¿Has esperado ya por tiempo, por meses o quizá por años ese milagro que estás necesitando de parte de Dios? Sigue esperando confiadamente en que Dios tiene sus tiempos para cada bendición. No te des por vencido aunque te sientas ignorado. Sigue demostrando tu dependencia en el Señor Jesús. Número 2, el pensamiento número 2. No te des por vencido aunque haya malos testimonios. No tengo la idea de cuánto tiempo habrá pasado. Yo me estoy imaginando que quizá pasó 1 hora. Y aquella mujer no se callaba. Aquella mujer seguía insistiendo, seguía con terquedad. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está muy grave. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, los discípulos platican entre ellos, los discípulos ya están molestos
Y lo que registra el versículo 23 que acabamos de leer dice, entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Qué cosa tan tremenda. Para mí es impresionante la reacción que tuvieron aquellos discípulos. El orgullo los está matando, su egoísmo. Nada más están pensando en ellos mismos. Evidentemente no estaban pensando en la mujer, no estaban pensando en su necesidad, no estaban pensando en la hija de aquella mujer, no. Están pensando en ellos mismos. Oye, pues nosotros somos un grupo especial, somos los discípulos de Jesús, como que empezaron a sentirse un poquito más importantes y nosotros no tenemos necesidad de estar escuchando estos gritos porque estaban pensando nada más en ellos mismos. Pero yo puedo percibir esa desubicación, que están pero pensando mucho más alto de ellos mismos de lo que deben pensar, que se atreven con seguridad, no hay titubeo, con seguridad a darle instrucciones a Jesús. Despídela porque nos está molestando, nos puede doler la cabeza y bueno, mejor despídela. ¿Por qué es tan impresionante esto? Bueno, la gente que estaba diseñada, preparada para ser realmente un canal para facilitar que la gente se acercara a Jesús, está siendo el mayor obstáculo. Dios nos libre. Pero son los discípulos a veces los que están siendo un obstáculo. Dios nos libre de realmente estar actuando como aquellos discípulos, con nuestras actitudes legalistas, con nuestras actitudes de juicio, con nuestra prepotencia. Dios nos libre. Eso será tema de otro mensaje muy diferente. Aquí quiero concentrarme en todo lo que fue la reacción de aquella mujer. A ella no le interesó la actitud tan descortés, tan desagradable, tan egoísta de los discípulos. A ella la necesidad de su hija, la convicción de que Jesús era el único que lo podía ayudar, la hizo seguir adelante. Y es lo mismo que te digo a ti y te hago un par de aclaraciones. No te des por vencido, aunque de repente puedas estar viendo, escuchando o percibiendo algún mal testimonio de los discípulos del Señor. Te puntualizo dos cosas. Sí, nuestra función es, de cualquier discípulo de Jesús, es reflejar su amor. Sí, nosotros somos embajadores, nosotros somos representantes, nosotros somos la luz, la sal de la tierra. Sí, pero te quiero aclarar un par de cosas. Número uno, nunca te confundas. Nunca te confundas haciéndote una idea de Dios por lo que algunos cristianos hacen erráticamente, por lo que algunos cristianos hacen en su mal testimonio, en su mal comportamiento. ¿Por qué? Bueno, no hay que confundir. Sí somos hijos de Dios, somos representantes de Dios, Dios quiere usarnos como su pueblo, pero no es lo mismo nosotros que Dios. Somos su cuerpo, pero no es lo mismo. ¿A qué me refiero? De ninguna manera es excusa, de ninguna manera es evadir la responsabilidad. Los humanos podemos fallar. Jesús nunca falla. Los humanos podemos abandonar. Jamás va a existir un momento en que el Señor Jesucristo nos abandone. Nosotros podemos actuar con falta de sabiduría, nosotros podemos actuar con injusticia. Jamás, nunca lo dudes. Por eso, no confundas. Tus ojos tienen que estar en Jesús, no en los discípulos de Jesús. Dios nos permita ser de una influencia positiva y ser alguien que esté facilitando. Pero tu mirada tiene que estar completamente en Jesús. Y número dos, a pesar de los malos testimonios, tienes que seguir conectado a la familia espiritual. Totalmente. ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios. No existe una iglesia donde no haya situaciones difíciles que enfrentar, diferencias, roces inclusive. No existe una iglesia perfecta. Pero si tú persistes y tú te sometes a vivir bajo los planes, bajo el diseño de Dios y te sigues congregando, vas a recibir bendición, vas a recibir protección, se va a dar el milagro, Dios se va a comunicar contigo, persevera, Dios te va a hablar al mantener ese compañerismo. No te des por vencido, aunque haya malos testimonios. Número 3,
va aumentando el grado de dificultad de cada una de las obstáculos, de situaciones difíciles que tuvo que enfrentar aquella mujer para haber logrado completamente ese milagro que ella necesitaba. Número 3, no te des por vencido, aunque sientas que no eres importante. Ya ha pasado el tiempo, ya ha estado gritando, ya recibió el impacto de todo lo que significa el rechazo de los discípulos del Señor Jesús. Y ahora viene otro momento muy especial. Aparentemente Jesús le da valor a las palabras de sus discípulos. Y dice el versículo 24. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Es muy fuerte. Después de ser ignorada, después de ser maltratada por el egoísmo de los discípulos, Jesús de manera directa y de manera clara habla, pero le dice, no estás dentro de mis planes, no eres una prioridad. Esa comparación realmente a cualquiera le hubiera hecho sentir muy mal, le hubiera perjudicado de una manera muy importante. Que por cierto, estamos en una época, en una etapa donde mucho de la sociedad batalla con esa situación de fácilmente sentirse ofendida. Bueno, seguramente si viviera en nuestros tiempos, a Jesús lo hubieran criticado, lo hubieran denunciado como discriminador, lo hubieran quizás hasta hecho una marcha para decir que no está respetando los derechos humanos o muchas cosas de las cuales le pudieron haber acusado al Señor. Pero gracias a Dios, porque Jesús es Dios y Jesús a veces nos trata de maneras que no entendemos, pero siempre con sabiduría. Te quiero puntualizar 3 cosas fundamentalmente. Número 1, Jesús te va a ofender. Ay, se oye muy raro, ¿verdad? Se oye hasta fuera de lugar, entre comillas, pero Jesús te va a ofender. Dalo por hecho. ¿A qué me refiero? Me refiero a la realidad de que Jesús es perfecto amor y Jesús es perfecta verdad. Me refiero a la realidad de que Jesús siempre tiene un propósito eterno y trascendental, de tal manera que para Jesús no es lo más importante nuestra comodidad. En lo que Dios enfoca y lo que Dios está trabajando es en el carácter. Él quiere que te parezcas totalmente al Señor Jesús. Y eso a veces va a implicar que te confronte. Eso a veces va a implicar que te ponga ejercicios que son totalmente desagradables. Eso puede implicar que sí te recibas una reprensión de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él no está trabajando para alguna meta de aquí a unos 10 años. No. Él está trabajando para prepararte para la eternidad. Y te advierto, y sobre aviso no hay engaño, no te va a pedir permiso para meterte en situaciones complicadas, en situaciones difíciles, para que vivas experiencias dolorosas. Porque Él sabe realmente lo que hace. Y esa es la segunda aclaración. Jesús sabe lo que hace. Jesús tiene planes. Jesús es estratégico. Jesús tiene prioridades. Y en ese sentido tenemos que entender la grandeza, la soberanía de Jesús. Él estaba en control de todas las cosas, aún de esta conversación que está siendo tan desafiante para aquella mujer. A lo mejor te pongo un ejemplo demasiado simple, demasiado sencillo, pero me permite ilustrar un poquito lo que te quiero decir. Imagínate que, tuviste un tropezón y te caíste y, se luxó tu pie. Es una herida no muy grave, pero sí vas al hospital porque requieres que te refuercen por ahí, te pongan algo que permita una recuperación mucho más rápida. Y estás esperando la atención del personal médico para que te hagan ahí el arreglo que necesita tu tobillo. Pero mientras estás esperando,
Llega otra persona, pero este viene accidentado. Y viene con múltiples fracturas. Y está batallando para respirar porque también le está afectando las fracturas en sus pulmones y está sangrando. Te van a decir, ¿sabes qué? Espérame tantito, no te vamos a atender ahorita porque es más urgente. Creo que ninguno se molestaría, ninguno se enojaría, estaría pacientemente. ¿Por qué? Porque se entiende que hay una necesidad urgente y prioritaria para atender a otras personas. A lo mejor es demasiado simple, pero quiero que lo traslades a la perfecta sabiduría de Dios. ¡Qué injusticia! Por ejemplo, en la vida de Job. ¿Por qué tantas pérdidas? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué los amigos de una manera tan fuerte acusándolo que era por sus pecados? Yo no lo entiendo. Yo puedo ver el final de Job. Y puedo ver el final, que Job está con una enorme gratitud diciendo, Dios, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No existe una comunión tan fuerte como era antes. Fue necesario pasar por eso. Pero antes, a pesar de que él se había quejado y había argumentado en cuanto a su justicia, Job tiene que escuchar de parte de Dios mismo: ¿dónde estabas tú cuando yo formé todas las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límites a los mares? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice toda la creación? Y obviamente se va dando cuenta de que no tiene la perspectiva que tiene Dios. Pero Dios sí sabe lo que está haciendo, que no somos capaces nosotros de entenderlo. Hace tiempo les compartía de Isaías 55, aquel pasaje donde está hablándonos cómo la perspectiva de Dios es infinitamente mucho más alta que nuestra perspectiva. Dice, así como los cielos están más altos sobre la tierra, los pensamientos de Dios están más altos que nuestros pensamientos. Y cuando pensaba un poquito en el cielo, hace tiempo les compartía que algunos científicos, algunos astrónomos han estado haciendo cálculos y dicen, bueno, la galaxia más lejana que tenemos está a 123,000 millones de años luz. ¿Quién sabe qué será esa enorme cantidad de tiempo y de espacio? Bueno, quién sabe qué será. Para darnos una idea, el Sol más o menos está lejecitos de nuestra Tierra, está a 150 millones de kilómetros. La velocidad de la luz, más o menos, estamos hablando de números redondeados, estamos hablando de 300,000 kilómetros por segundo. O sea que sí es bastante rápida la velocidad de la luz. Es por segundo, 300,000 kilómetros por segundo. Eso quiere decir que nuestro Sol, la luz que sale del Sol, salió hace 8 minutos, la que estamos disfrutando ahorita. Bueno, se tarda 8 minutos. Bueno, simplemente esta comparación para decirte, realmente la luz que podemos vislumbrar de las últimas galaxias se va a tardar 123,000 millones de años luz. ¿Qué es eso? No tengo la menor idea, pero sí me ilustra perfectamente que cuando yo quiero entender los planes, los tiempos, las formas de Dios, estoy con la conciencia de que estoy a 123,000 millones de años luz de distancia de lo perfecto que es la perspectiva y la visión de Dios. Jesús sí sabe lo que hace, está dirigido toda tu vida por esa sabiduría perfecta de nuestro Señor Jesús. Y número 3, que es lo más importante. Sí, Jesús te va a ofender, te va a confrontar, te va a reprender. Pero número 2, Jesús sabe lo que hace. Y número 3, es lo más precioso y lo que cantábamos ahorita. Jesús te ama. Jesús está comprometido con Él mismo para darte siempre lo mejor de lo mejor para tu vida. Él no se envuelve con su amor. Es impresionante, impresionante. La respuesta de aquella mujer está recibiendo puras contestaciones negativas. ¿Y qué hace aquella mujer cananea? Dice el versículo 25. Ella se acercó y lo adoró. Y le rogó una vez más: Señor, ayúdame.
Yo no tengo la capacidad para entender cómo aquella mujer está haciendo eso, pero sí puedo aprender de aquella mujer terca que no se da por vencida. Y estoy tratando de imaginarme que en aquel momento está delante de Jesús y le dice: no entiendo por qué me hablas así. No entiendo por qué me estás maltratando. No logra entender, es más, me duele bastante, pero yo sé quién eres tú y sé que eres sumamente especial. Tú eres Dios. Y por eso me postro para arrodillarme delante de tu presencia, de tu majestad, de tu santidad. No entiendo lo que estás haciendo, pero yo te sigo adorando. Aquella mujer estaba confiando todavía, a pesar de tantas respuestas negativas, estaba confiando en Dios. Bueno, tú y yo tenemos todavía muchas más razones, fuertísimos argumentos para confiar en el amor de Dios. Nosotros ya vivimos como un hecho histórico la muerte de Jesús. Él estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí. Él estuvo dispuesto a resucitar para que no hubiera ninguna duda de lo valioso que es su preciosa sangre derramada en aquella cruz del Calvario. Y por eso tú y yo tenemos que interpretar todo a la luz de ese perfecto y de ese precioso amor. Y aquella mujer que todavía no vivía esa experiencia, lo pudo hacer. Tú y yo con mayor razón. No entiendo muchas cosas, me duelen muchas cosas, pero confío plenamente en la grandeza de tu amor que se manifestó en aquella cruz, y todas las experiencias las puedo interpretar a la luz de aquella situación. Quiero decirte que realmente Dios te ama de una manera muy especial. Su amor nos envuelve a cada momento. Y finalmente, el cuarto pensamiento que te comparto es: no te des por vencido, aunque te sientas maltratado. Para mí, en toda esta experiencia que hemos estado viendo de la narración, aquella mujer ya ha sido ejemplar, ya ha estado demostrando que tiene fe, que su fe es una fe que no se da por vencida, es una fe fuerte, inquebrantable. Ya sería suficiente. Pero para Jesús todavía no es suficiente, y viene otro desafío, viene otro obstáculo más. Tú nunca te des por vencido, aunque seas maltratado. El verso 26 dice: Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Así lo dice. Y lo dice con toda intención. La está tratando como un animalito. La está tratando como un perro. Y otra vez la pregunta es: ¿cómo sería lógico que hubiera reaccionado aquella mujer? ¿O cómo reaccionaría yo si a mí me tratan en una comparación y me dicen que soy un perro? Por más que haya sido el lenguaje que se acostumbraba en aquel tiempo de parte de los judíos para referirse a los gentiles, es una palabra denigrante, es una palabra ofensiva, es un maltrato. Pues yo creo que hubiera reaccionado: oye, ya clamé por mucho tiempo, ya supliqué, ya me estoy humillando. Fui ignorada, los discípulos se portaron de manera muy fuerte, egoísta. Jesús me está diciendo que no soy su prioridad y ahora me está maltratando. No, pues de alguna manera me separaría completamente. Realmente renunciaría. Es evidente que Jesús no quiere apoyar. Solamente como un comentario, que no tiene la intención de ninguna manera de minimizar lo fuerte que es la expresión del Señor Jesús, pero sí nos ubica para apreciar un poquito la reacción de aquella mujer cuando Jesús la maltrata, cuando Jesús le compara con un perro. Había dos palabras que tenían que ver con los perros. Una palabra muy diferente era para referirse a aquellos perros que eran salvajes, que no tenían hogar, que andaban en la calle, que a lo mejor se alimentaban de la comida que encontraban en la basura. Y había otra palabra muy distinta que tenía que ver con los perros que estaban en casa, con los perros domésticos, con los que se podían tener como mascota. Son palabras bien diferentes. Aquí usa precisamente Jesús la palabra de perro de esos que están en casa. Lo menciono para decir, bueno, aquella mujer persevera, en lugar de renunciar como yo hubiera hecho y como sería lógico que la mayoría lo hiciera. A pesar de su cansancio,
a pesar de todo el estrés acumulado por mucho tiempo al sufrir la enfermedad de su hija, dice en el versículo 27, es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. ¿Cómo interpretamos eso? Me estás tratando como un perro, pero me voy a pescar solamente de que estás hablando de un perro que sí está domesticado, que sí puede vivir en casa, que no está buscando su alimento ahí en la basura, sino alguien que está con cierta protección y cierto refugio al estar en una casa. Bueno, por eso, inspirada en que si usaste esa palabra, realmente te voy a suplicar que sí me bendigas. ¿Por qué? Me conformo con una migaja. Los perros también comen de las sobras. Una migaja de tu amor, una migaja de tu gracia puede ser más que suficiente. Y el punto es que ella insiste, el punto es que ella persevera, el punto es que ella está convencida. Nadie más me puede ayudar, solamente el Señor Jesús. Y yo no tengo otra pasión más que ver a mi hija totalmente libre de aquel demonio que le está atormentando, y su fe la lleva a estar experimentando eso. Es un ejemplo para ti y para mí. Ahí en tu pantalla ves una imagen que resume, para ir aterrizando todo lo que te quiero decir. En esta imagen vas viendo cómo hay obstáculos y cada vez son más pesados, son más difíciles de superar esos obstáculos. Primero está precisamente el obstáculo de ser ignorada, de no recibir una respuesta. Pudiera haberse tropezado, pero no, avanza. Después está el obstáculo de los malos testimonios de los discípulos. A mucha gente le golpea y se desanima, ya no busca a Jesús. Esta mujer lo superó todo eso. Luego viene el obstáculo de sentirse insignificante, sentirse poca cosa porque no está dentro de las prioridades de Jesús. Ni eso la detiene, sigue avanzando, no se tropieza, no se detiene. Son obstáculos, son estorbos, son desafíos muy fuertes. Y para colmo de males, viene finalmente el obstáculo de denigrarla y maltratarla. Jesús diciéndole un perro, es un perrillo. Si ves bien esta imagen que está ahí en tu pantalla, eso que aparentemente estaba diseñado para estar sirviendo de estorbo, de tropiezo, de desánimo para aquella mujer, no, fue una escalera. Y que hay al final de esa escalera la respuesta preciosa y milagrosa del Señor Jesús. En tu vida puede haber obstáculos tremendos, pueden durar mucho tiempo, pueden estar maltratándote y mucha gente dándote mal testimonio. Puede haber muchas personas que te digan Dios no va a contestar tu oración. Bueno, realmente lo más importante es que todo eso fue preparación para disfrutar y ver el precioso milagro de Dios para su vida, y obtuvo lo que ella necesitaba de parte de Jesús. ¿Qué es lo que el mensaje de Dios para ti y para mí? El mensaje del Señor para ti en esta hora es: ¿tienes una petición especial? ¿Estás esperando una intervención poderosa y milagrosa de Dios? ¿Tienes una necesidad en la familia donde apenas un milagro? ¿Tienes una decisión? ¿Tienes un problema de enfermedad? ¿Tienes un problema de conflictos? ¿No sabes qué hacer en alguna situación y necesitas un milagro? En el nombre del Señor te animo para que insistas, para que perseveres, para que tengas una fe inquebrantable, porque Jesús sí tiene un milagro, pero Él sabe perfectamente lo que está pasando. Finalmente, dice el versículo 28, Mateo 15, 28. ¿Cómo termina este relato? Le dice: apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante
la hija se sanó. Qué cosa tan preciosa. Y es exactamente lo mismo que Jesús te está diciendo a ti. En medio de la situación difícil, complicada que puedas estar enfrentando, en medio de una necesidad, de muchos fracasos, de muchas frustraciones, Jesús le dijo a aquella mujer, apreciada mujer. Es el mensaje de Dios para ti. Dios te ama. No lo podemos entender. Sí lo puedes sentir. No tengas la menor duda. Eres un valioso tesoro para Dios. Si Él ya dio a su Hijo, que era lo más precioso que tenía, ¿cómo no te va a conceder a ti todo lo demás que pudiéramos necesitar para lograr sus propósitos? Porque Dios te ama, y grábatelo. Eres un tesoro para Dios. Luego le dice, tu fe es grande. Hay solamente dos momentos en los que Jesús reconoce la fe de algunas personas que, por cierto, no son del pueblo judío. Una de estas es precisamente eso. ¿Y dónde reconoció la fe de aquella mujer? ¿Por qué dijo que era una fe grande? Bueno, Jesús la identificó plenamente, esa fe, en su capacidad de insistir, en su capacidad de perseverar, en esa capacidad de ser terca positivamente, en esa capacidad de tener una fe inquebrantable, en esa decisión de no darse por vencido. Dios quiere ver tu fe. ¿Cómo se ve esa fe? Que tú tomes la decisión, pase lo que pase, vas a atesorar, como una orden de parte de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. No se vale desmayar, porque Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y termina este pasaje diciendo, y al instante la hija se sanó. No dice, y en los siguientes 3 meses se sanó. No dice, en las siguientes 5 horas se sanó. No. Rápido, al instante. Y simplemente termino con un par de cosas. Número 1, puedes tener motivos fuertes, puedes tener motivos muy lógicos, puedes tener sentimientos muy amargos que te lleven a decir, no vale la pena, me rindo, ya no sigo adelante, ya no voy a buscar a Jesús. Y te digo de manera directa, no lo hagas. Jesús es digno completamente de confianza. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Orar, echar toda tu ansiedad sobre Él, seguir esperando. Y quiero que oremos ahí donde estás, y cada uno de nosotros seamos muy específicos. ¿Cuál es ese milagro? O 2, 3 peticiones sumamente difíciles. ¿Cuál es esa necesidad fuerte que de repente te deja sin dormir? Sé muy específico y empieza ya en este momento. Inclina tu corazón, inclina tu rostro, dobla tus rodillas si es posible y descansa en el Señor. La promesa es que vas a vivir lo que dice Isaías 40:31. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Descansa en el Señor, sé muy específico. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti para adorarte, como lo hizo aquella mujer. Hay cosas en nuestra vida que no entendemos, inclusive nos duelen, pero reconocemos que tú eres Dios y no hay duda de la grandeza de tu amor y lo perfecto de tu sabiduría. Te bendecimos y te adoramos, te reconocemos como nuestro Dios. Y hoy te suplico que escuches el clamor de cada uno de mis hermanos que están clamando aquí y en línea, siendo muy específicos en esa necesidad. Para algunos es un problema familiar, para algunos están intercediendo. Yo sé que están intercediendo por sus hijos y especialmente por la vida espiritual de sus hijos. Otros están clamando, Padre, por situaciones difíciles de trabajo. Otros están clamando por necesidades muy puntuales. Señor, hay tantas cosas, Señor. Ten misericordia
y en el tiempo perfecto tuyo da una respuesta, como la sabes hacer, más allá de lo que nosotros podemos imaginar, Padre. Y te ruego, Señor, también, dales fuerzas nuevas, fortalece la fe, la esperanza en cada uno de los que estamos aquí. Tú, Señor, eres el autor y el consumador de la fe. Ayúdanos a confiar de tal manera que nada nos detenga, que nunca nada nos haga darnos por vencidos. Te bendecimos, Señor, y clamamos esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad de reflexionar en su palabra. Que Dios sea el que traiga esa nueva fuerza para seguir esperando confiadamente en el Señor. Él quiere hacer un milagro en tu vida. Sigue confiando. Gracias por unirte al canal de YouTube de la Iglesia Dios está aquí. Anímate a acompañarnos en vivo los domingos, suscríbete para que no te pierdas de ningún video que publiquemos y compártelo con tus amigos. Nos vemos en la siguiente transmisión.